tal, gente de las Cuatro Naciones? Les doy la bienvenida a este nuevo lunes de Respondiendo a los Suscriptores Unidos aquí en Jugo de Cactus. Ya saben que esta es la sección exclusiva donde los suscriptores que ya se unieron al canal, es decir, los que pagan la suscripción mensual, se responden todas sus preguntas. Si ustedes también quieren ser suscriptores unidos y que todas sus preguntas, sin importar cuál complejas o sencillas sean respondidas en esta sección exclusiva, pues pueden unirse al canal. El botoncito para unirse está en la página principal y solamente son 20 pesos al mes, cantidad que jamás va a cambiar y que sirve pues para apoyar al crecimiento del canal. Pero bueno, no perdamos tanto tiempo en Guaguara y vayamos con las preguntas del día de hoy, ya que la semana pasada se nos juntaron 3 preguntas hechas por los suscriptores unidos. Ya saben que yo respondo todas sus preguntas, así que si no me dejan preguntas, pues no hay muchas preguntas para responder en lunes. El día de hoy son 3 preguntitas, que en realidad nada más son 2 preguntas y la otra tiene más que ver para hablar de otra situación que ya ocurrió aquí en el canal. Pero tranquilos, no fue una situación negativa, simple y sencillamente pues da pie para hablar. Y agradezco que un suscriptor unido haya dejado ese comentario para poder darle pie en la sección del día de hoy. Así que ahora sí, vayamos con el intro y comencemos con las preguntas de los suscriptores unidos del día de hoy. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡y es refrescante! En primer lugar tenemos esta pregunta que nos dice: ¿crees que para la nueva serie de Avatar le den un enfoque más científico al control de los elementos? Y si es así, ¿cómo crees que lo vayan a hacer? Ok, mira, la verdad yo no siento que le vayan a dar un enfoque científico a los elementos en el sentido puro y estricto de la palabra, porque algo que tenemos que tener muy presente y siempre recordar con respecto a cómo funciona el universo Avatar es que si bien los creadores trataron de apegarse más a la realidad posible, o sea, al sentido técnico de la palabra científico, de cómo funciona la tierra, cómo funciona el fuego, cómo funciona el agua, etcétera, etcétera, el enfoque que tiene de los 4 elementos el universo Avatar es un enfoque más energético espiritual que científico real. O sea, voy a tratar de explicarme un poquito mejor. Me voy a ir de la mano del rayo control, por ejemplo. Si fuéramos 100% técnicos, la explicación de Airo con respecto a cómo funciona el rayo control no tiene ningún sentido científico. Porque energía positiva y energía negativa no chocan, en realidad se complementan. No soy electricista y no sé cómo funciona bien ese pedo, pero si recuerdo bien mis clases de física de la secundaria, positivo y negativo no hacen reacción explosiva o no hacen una reacción que explote, sino que más bien como que se atraen. Negativo y negativo, ahí sí hay una reacción de repelo o una reacción que genera un choque, por lo que si nos pusiéramos muy técnicos y muy científicos, no tendría ningún sentido que los maestros fuego hicieran rayo control, o en general no tendría sentido ningún subcontrol de los 4 elementos. Entonces, si los creadores se fueran por el lado científico del control de los elementos para la nueva serie, personalmente siento que le darían en la madre al universo de Avatar, porque entonces todo lo que ya vimos, todo lo que ya se planteó, sustentó y hasta se explicó con las series, libros y cómics pasados, dejaría de tener sentido y ocurriría el síndrome de la secuela, que es cuando una secuela hace explicaciones distintas a cosas que ya habían quedado establecidas en las primeras entregas. Esto suele suceder en varias películas y en varias series, y eso hace que se arruine un poquito el lore del universo Avatar. De hecho, una de las quejas que tuvo mucho el fandom lógico que no le gusta la leyenda de Korra es precisamente que le quitaron o arruinaron de cierta forma ciertas explicaciones que ya habían quedado aclaradas en la leyenda de Aang. La más presente y de la que ya he hablado y tratado de justificar un poco más es lo del rayo control y el por qué ahora se utiliza para energía eléctrica y antes era una técnica súper compleja. Entonces, si se fueran por el lado súper científico, siento yo que le darían mucho en la madre. Más bien me gustaría que continuaran por esa línea energético-espiritual, explicando bien a qué se refieren con este tema de la energía, el flujo del cuerpo, el chi. O sea, que le dieran una explicación científica a ese lado espiritual del que se basaron para crear el control de los elementos, para entonces ahora sí saber a qué se refieren cuando dicen agua control, a agua, H2O o a los líquidos o a cualquier cosa que tenga una estructura líquida.
¿Qué es lo que verdaderamente controlan los maestros fuego? O sea, ¿controlan fuego o controlan la energía positiva y negativa que existe en el universo Avatar, algo así como la fuerza, lo que les permite generar una reacción de combustión que genere el fuego? Entonces, prefiero que se vayan más por ese lado que ya establecieron tiene el universo Avatar, a que se pongan a hacer cosas científicas tipo pinches Breaking Bad, que la mera neta no van tanto con el universo Avatar. La siguiente pregunta, y me sorprende que sigan redundando en ese tema, pero vamos a responderla, y es: ¿algún otro espíritu que no sea Raava le puede dar más de un control elemental a una persona random? Tal vez no los 4 elementos, pero sí 2 o 3. Y la respuesta es no. Nuevamente, en serio, neta, vean la leyenda de Korra, porque en los episodios de comienzos de la leyenda de Korra, cuando los leones tortuga le explican a Wan que no puede tener más de 2 elementos en su cuerpo porque pues ya tiene fuego control, Raava y el león tortuga hacen como que un trato o la negociación y explican que quien tiene los demás elementos es Raava. Y hasta que no se fusionaron por medio de la convergencia armónica Raava y Wan era incapaz de dominar más de un elemento a la vez sin tener la influencia de Raava. Raava es uno de los espíritus más importantes, si no es que el más importante, en la jerarquía del mundo espiritual. Por ende, su capacidad energética y su capacidad de resistencia a ese tipo de poder, el poder de controlar un elemento, es superior a la de cualquier otro espíritu o ente físico del universo Avatar. En otras palabras, solamente Raava es la única que puede almacenar más de un control elemental en su esencia, en su ser, en su interior. Y gracias a la fusión dada por ese bonche de energía de la convergencia armónica es que el espíritu de Raava y el espíritu del Avatar se lograron fusionar y de esa forma el Avatar logra controlar los 4 elementos. Por eso, si un espíritu random fuera con un león tortuga y le dijera dame fuego control o dame aire control o dame lo que sea, tal vez podría tener 2 elementos. Ponle que tengan suficiente. Vamos a suponer que es un espíritu muy fuerte como Ko el Robarrostros o como esos espíritus poderosos. Dame 2 elementos porque quiero. El león tortuga, ok, te doy 2 elementos. En los mismos episodios de comienzos de la leyenda de Korra nos aclaran que un humano promedio sin el apoyo de la convergencia armónica, y esto es más información subtextual que 100% textual, no logra sobrevivir mucho tiempo fusionado a un espíritu. De hecho, amigos como el de Wan, que es mitad árbol, mitad humano, o el guardia que se convierte mitad zarigüeya, mitad humano, son el claro ejemplo de lo que les sucede a los humanos cuando se fusionan con espíritus sin el apoyo de la convergencia armónica. Así que no es posible que un humano con la ayuda de ningún otro espíritu pueda tener más de 2 elementos al mismo tiempo, porque eso lo mataría. Las únicas formas en las que podría ser posible, y lo dudo porque de nuevo se necesita un espíritu muy poderoso como Raava y un humano, inclusive me atrevería a decir indicado como lo fue Wan, para lograr esa fusión, pero bueno. La única forma en la que sería posible sería durante una convergencia armónica que un espíritu random con un nivel de poder suficiente le pidiera a un león tortuga dame un elemento, luego ir con un humano que ya posea otro elemento, fusionarse, tocar el portal y de esa forma a utilizar el bonche de energía de la convergencia armónica para lograr la fusión. Pero eso es algo cuya probabilidad es del 0.0000001. Así que, para redondear, porque esto no es aritmética, le vamos a poner en que no es posible. Y ahora sí, para terminar con el video, esta última pregunta, que en realidad no es una pregunta, es más bien un comentario al aire, diagonal opinión que un suscriptor unido dejó en el jueves de análisis pasado, que yo sabía que iba a provocar este tipo de comentarios, y quería responderlo porque la verdad me da pie para hablar de esta situación que ya ha ocurrido otras veces en el canal. Y es con respecto al relleno del universo Avatar. Saliéndonos un poquito de la fantasía del universo Avatar, vamos a hablar de otra cosa que a mí me gusta mucho y es obviamente el contar historias. Cuando tienes una línea narrativa, o sea, cuando vas a contar una historia, ya sea para cine, para televisión, para novela, para cómic, siempre se sigue, o más o menos siempre se sigue la misma línea. Inicio, desarrollo, clímax y desenlace. 4 elementos, 4 puntos importantes, así es como se desarrolla siempre una trama. Puede ser cronológica, analógica,
anacrónicamente, pero siempre se sigue la misma línea narrativa: inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Entonces, para el mundo de las series, e inclusive me atrevería a decir para el mundo del cine, a lo que se le conoce como relleno es aquellos elementos, o es aquella información, o es aquellos episodios, sobre todo en las series, que se alejan de esta línea narrativa y nos cuentan algo distinto. Volviendo al universo Avatar, cuando inició solamente era una serie planteada para tener un inicio y un final. Después salió la leyenda de Korra, los creadores vieron que les gustó este universo y lo empezaron a extender y a extender y a extender. Entonces, analizando la leyenda de Aang desde el punto de vista de hoy en día, podemos decir que bajo la línea narrativa de la historia de Aang, cuyo inicio, desarrollo, clímax y desenlace es descongelarse del hielo, aprender los 4 elementos, enfrentarse a la Nación del Fuego, acabar con la Guerra de los 100 años, podemos darnos cuenta de que efectivamente sí hay episodios que son de relleno porque se salen de esta línea narrativa. No nos aportan nada a Aang descongelándose del hielo, aprendiendo los 4 elementos, luchando contra la Nación del Fuego y acabando con la guerra. Los episodios que tengan que ver con esto son lo que se considera la trama principal. Pero, antes de que se me encabrone la gente, eso no significa que los episodios que se salgan de esa línea narrativa necesariamente todos sean de relleno, porque ahora entra otra parte importante del conteo de la historia del universo Avatar y es lo que aporta al lore del universo Avatar, es decir, al desarrollo de los personajes, al desarrollo de futuros proyectos, a la dación al recibimiento de información, al desarrollo de las tramas posteriores y en el caso de las series, como lo es la leyenda de Aang, al desarrollo de las subtramas. Por ende, yo siempre lo he dicho y yo siempre lo he tratado de dejar muy en claro, en la leyenda de Aang, en las 3 temporadas, yo encuentro un total de 5 o 6 episodios de relleno de todos los que hemos visto. En los, ¿cuántos episodios son? 2, 4, 62, 64 episodios que son en total. O sea, 5 episodios son absolutamente relleno. Es decir, que no aportan nada a la trama principal. Que no sirven mucho para la línea narrativa de las subtramas. Y que si quitamos verdaderamente elementos que puedan ser rescatables para el desarrollo tanto de lore como de los personajes del universo Avatar, la verdad es que no aportan mucho. Solamente 5 episodios. No, 5 o 6 más o menos, no tengo el conteo exacto, tal vez haga un día un video específico de cuáles son los episodios de relleno, pero de que los tiene, lo tiene. Ahora, el por qué sucede el relleno es por muchos factores, generalmente, y esto es algo que a muchas personas se les llega a olvidar, por la lana, por el dinero. Si bien el universo del cine y el universo de la televisión sirve para contar historias y para expresar el arte, no se nos tiene que olvidar que por encima de todo eso es un negocio. Productoras, realizadoras, directores, actores, cineastas, lo que tú quieras, no hacen algo por el simple hecho de miren qué bonito me quedó. Siempre hay lana de por medio, esto entre más rápido lo aprendan, más felices van a ser, se los prometo. Siempre hay dinero, nada se hace si no va a haber una ganancia. Así funciona el mundo. ¿Qué les digo? Quizás en un universo alterno triunfó el socialismo y el dinero no importa, pero vivimos en un mundo en donde si no hay lana o si no va a haber ganancia de lana, no se hacen las cosas. Entonces, entendiendo esa parte, cuando la productora Nickelodeon le dijo a los creadores, órale va, vamos a hacer tu serie, tiene que tener tanto número de episodios, durar tanto tiempo en pantalla, o bueno, al aire, y tiene que jalar tanta audiencia, o si no, chingó a su madre su serie. Para cumplir esos requerimientos, pues los creadores tuvieron que extender la trama que ellos ya habían pensado, y ahí es donde nacen los episodios de relleno, para mantener la serie más tiempo al aire y por ende ganar más dinero con esa serie. Número 2. Decir que algo es relleno y reconocer al relleno como lo que es relleno no significa que automáticamente sea algo negativo o que automáticamente esté mal o que automáticamente no tenga valor. Simple y sencillamente estamos llamando a las cosas por lo que son. El relleno es relleno, el relleno es inevitable y el relleno siempre va a ocurrir. Pero eso no significa que el relleno no sea disfrutable y eso no significa que el relleno no tenga cosas importantes o cosas relevantes que decirnos dentro de su escala de medición de relleno. O sea, claro, si yo comparo el capítulo El Cañón de la Muerte con pinches el capítulo La Tormenta, obviamente el Cañón de la Muerte es un asqueroso capítulo.
Pero si dentro de su universo de relleno que es el Cañón de la Muerte, yo descato cosas importantes, como las habilidades de mediación de Aang, como el conflicto entre dos tribus del Reino Tierra que lleva generaciones, que eso nos da un contexto interesante del Reino Tierra, el conflicto entre los hermanos Sokka y Katara, entonces hay cosas rescatables en el Cañón de la Muerte. Pero en el universo amplio que es la primera temporada de la leyenda de Aang, perdóname, pero el Cañón de la Muerte es relleno, y si me lo salto no pasa nada y no me pierdo de nada y no desconozco información que sea relevante para la trama principal de la primera temporada y en general de la leyenda de Aang. Entonces, para terminar con el video, simple y sencillamente quiero recordarles que no caigamos en el vicio del internet, que es irnos siempre a los extremos. No porque yo aquí en el canal diga que el relleno es relleno, significa que automáticamente estoy diciendo que lo odio, que es asqueroso, que no sirve, que es basura. No. Y no porque algo aquí en el canal me guste, significa que siempre me va a tener que gustar y que jamás voy a poder cambiar de opinión, porque así no funciona la vida. Las opiniones, como las estaciones, son cambiantes. Hay cosas en las que nos mantenemos firmes, pero hay cosas en las que vamos evolucionando. Por eso se arma el debate. Por ende, en cuestión de relleno, cuando yo digo que algo es relleno es porque me baso en todo esto que acabo de explicar y porque a las cosas se les llama por su nombre y eso no las hace ni malas ni negativas, simplemente las hace. Y como me enseñó mi profesor de cine en la carrera, el relleno es inevitable. Pero eso no significa que no pueda ser disfrutable. Y creo que la leyenda de Aang aprendió perfectamente eso. O sea, los creadores aprendieron perfectamente eso. Por eso episodios como Aventuras en Ba Sing Se o Los actores de la Isla Ember son grandiosos episodios, pero son episodios de relleno, así de fácil. Así que bueno gente, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya entretenido y me haya dado a entender con respecto a este tema del relleno y de cómo debemos evitar el vicio del internet de caer en los extremos. Ya saben que me pueden dejar en los comentarios cualquier duda, pregunta, queja, sugerencia que tengan con respecto ya sea al contenido del video o al contenido del canal, pero siempre respetando la regla de con orden y con respeto, ya sea a mí o a los demás suscriptores, porque de lo contrario, pues ya se saben lo que sigue. Sin nada más que agregar, me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.